empezar. ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos? No, Amplificadores. amplificadores operacionales. Y estábamos viendo, vimos esta configuración que se llamaba Era un amplificador inversor. un amplificador inversor, exactamente. Era un amplificador inversor. Entonces, ¿qué decíamos de los amplificadores operacionales? Decíamos que eran circuitos integrados, es decir, eran unas como cucarachitas negras que adentro tenían un montón de circuitos y de componentes electrónicos. Y que estos encapsulados o estos circuitos integrados tenían unas letritas y que esas letritas pues nos dicen quién es el fabricante, qué número de parte es o qué es lo que hace, qué tipo de encapsulado, qué tipo de material, etc, etc, etc. Decíamos que en el caso de los amplificadores operacionales se llaman así porque una de las primeras aplicaciones que tuvo, de las primeras cosas que hacía este integrado era amplificar señales y realizar ciertas operaciones algebraicas como sumas, restas, multiplicaciones, etc, etc, etc. Decíamos que cuando decíamos que amplificaba, lo que amplifica es voltaje, no amplifica corriente. Entonces, también decíamos que el amplificador operacional tenía principalmente 5 patitas. La entrada inversora, la entrada no inversora, más menos alimentación o más menos VCC y el voltaje de salida. También veíamos cómo lo teníamos que conectar, si teníamos fuentes duales o si no teníamos fuentes duales, si solo tenemos fuentes sencillas, cómo teníamos que conectar. También hablábamos de cómo o qué consideraciones haríamos si hablamos de un amplificador ideal y de un amplificador real. Decíamos que en el ideal, pues yo quisiera que amplificara 1,000,000 de veces, pero pues en la vida real no es así. La amplificación va a depender de muchos factores, entre ellos el voltaje de alimentación. También decíamos que en el caso del ideal, pues nosotros esperaríamos que tuviera una ganancia exacta. La ganancia es el factor de amplificación. Si yo digo que tengo una ganancia de 4, estoy hablando de que el voltaje de entrada se va a amplificar 4 veces. Entonces decíamos que la ganancia tendría que ser exacta, pero no pasa así. Generalmente hay pérdidas al momento de amplificar. Otras dos que eran las más importantes, decíamos que en el ideal nosotros supondríamos que la corriente que llega por el inversor, por la entrada inversora y por la entrada no inversora, serían igual a 0. Es decir, que no hay pérdidas, que el amplificador operacional no está consumiendo nada de corriente. Y que la diferencia, no había diferencia de voltaje entre la terminal inversora y la terminal no inversora. Aquí sí decimos que son iguales, pero no necesariamente iguales a 0. En este caso en particular, sí decíamos que era igual a 0, pero era porque esta terminal estaba conectada a tierra. Pero la regla solo me dice, el voltaje de la inversora es igual al voltaje de la no inversora, pero no necesariamente igual a 0. Hacíamos el análisis de este circuito y llegábamos a la fórmula siguiente. El voltaje de salida es igual a menos, porque es un inversor, RF entre RI, es decir, la resistencia que está de la entrada inversora a la salida, entre la resistencia de entrada del circuito. Esto es lo que me estaba determinando la ganancia o el factor de amplificación, y ese lo voy a multiplicar por el voltaje de entrada. También decíamos que una de las características o ventajas que tienen los amplificadores operacionales es que no modifican la frecuencia de la señal. Si yo tengo una frecuencia que entra a 1 kilohertz y lo meto a un amplificador inversor, me lo va a amplificar, es decir, la señal se va a estar más grande en amplitud, pero no me va a alterar la frecuencia. Entonces, veíamos ya eso eso fue lo que vimos la clase pasada. Ahora, retomando un poquito lo de la ganancia, si tenemos o no ganancia infinita.
La máxima ganancia o la máxima amplificación que vamos a tener en un amplificador operacional, independientemente de su configuración, va a estar determinada por dos factores principales. Uno es el voltaje de alimentación y otro es el que vamos a conocer como voltaje de saturación. Hay una frase que me gusta mucho que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí en los amplificadores aplica lo mismo. Es decir, si yo estoy alimentando mi amplificador operacional con voltajes de 15 volts en más VCC y 15 volts, o bueno, menos 15 volts en menos VCC, pues entonces ese es todo el voltaje que tiene el amplificador operacional. Por lo tanto, el voltaje de salida nunca va a poder ser mayor que el voltaje de alimentación. Entonces, si yo necesito y mi amplificador me lo puede dar en el sentido de que yo reviso la hoja de datos y me dice, este amplificador operacional puede tener como máximo a la salida 40 volts. Y yo quiero 30 volts a la salida, pues bueno, ahí no hay ningún problema porque me dice que máximo soporta 40, pero yo solo quiero 30. Entonces no hay ningún problema, está perfecto, está bien, no se va a quemar. Pero si yo solo estoy alimentando mi amplificador operacional con 15 volts, pues no me va a poder dar los 30, porque lo más que tiene son 15. Entonces, aun cuando las características permitan que me den más, la alimentación es lo que está limitando el voltaje que yo puedo tener a la salida. Ahora, eso es el voltaje máximo de salida con respecto al voltaje de alimentación. Pero hay otro concepto de voltaje y este se llama voltaje de saturación. ¿Qué es la saturación? Es cuando ya no puede más, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes dicen, es que estoy saturado, es porque ya no pueden hacer más tareas, ya no pueden hacer más exámenes, ya no pueden dejar de otros 8 días sin comer y sin dormir. O sea, ya no pueden más. Los elementos electrónicos también tienen esta saturación, también se saturan. Entonces, el voltaje de saturación va a estar definido por el voltaje de alimentación. Entonces, si yo estoy alimentando a mi operacional con 15 volts, el voltaje de saturación debe de estar por debajo de esos 15 volts. De hecho, se dice que alrededor, cuando yo alimento un amplificador con 15 volts, es muy probable, bueno, el voltaje de saturación va a estar alrededor de los 13 volts. Ajá, ¿por qué? Porque también de ese voltaje de alimentación, pues hay una parte del voltaje que el amplificador necesita para poder realizar su trabajo. Entonces, si nosotros, cuando nosotros hablamos de manera ideal, nosotros vamos a decir que el voltaje máximo a la salida va a ser igual que el voltaje de alimentación, en el ideal. Pero en la vida real, el voltaje máximo de salida de un amplificador operacional va a ser el voltaje de saturación. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? Sí, maestra. Bueno, entonces esa es una de las limitaciones que tienen los amplificadores operacionales. El voltaje de salida va a estar en función del voltaje en el ideal de alimentación, en el real del de saturación. Bien, ahora vamos a ver esta ecuación, más bien esta configuración. Ah, este es el mismo. Olvídenlo, algo no anda bien. Ah, no, sí está bien. Ya vi. Esta es otra configuración. ¿Ya vieron que está diferente? Yo me destanteé al principio, pero ya vieron que sí está diferente. ¿Qué tiene de diferente con respecto al anterior? Que la patita del voltaje no inversor no está a tierra y la del inversor sí. Ajá, es decir, en el circuito anterior, si nosotros lo revisamos, el voltaje de entrada está conectado a la entrada inversora y la entrada no inversora va conectada a tierra.
En este circuito, el voltaje de entrada está conectado al voltaje de la no inversora y el voltaje de, más bien, y la patita inversora está conectada a una resistencia y esta resistencia está conectada a tierra. Ujú. Entonces, bueno, aquí ya les puse yo la ecuación, pero, a ver, lleguen ustedes a la ecuación con el análisis nodal. El color.
¿Listo, chamaquillos? O ahí van. O hay quien de plano nomás no. Yo, así me perdí. Ok. Uno. ¿Quién más? Dos. ¿Quién más? ¿Quién sí? A ver, ¿cuántos sí? Dice aquí que somos 16, pero seguramente en cuenta doble somos 14. De estos 14, ¿cuántos sí más o menos tienen idea de por dónde sí va? Yo sí le medio cap. Ok. Bueno, entonces, solo usted. Vamos a darle unos minutitos para que vaya avanzando, para no interrumpirlo. Y ahorita les explico a sus compañeros. Maestra, tengo un poco mala la conexión, pero ¿dijo algo? Sí, les decía que si sabían o si entendían o tenían una idea de cómo resolver y cómo obtener la ecuación. Uno de sus compañeros me dijo que sí, la mayoría me dijo que no, entonces les dije que les íbamos a dar unos minutos para que los que sí tenían idea avanzaran y no interrumpirlos, pero que ahorita les explicaba cómo sacar la ecuación. Ah, muchas gracias. Yo no entiendo, entonces dejo que los compañeros que sí saben lo hagan. Ok.
¿Listo? Ok, bueno, vamos a ir avanzando para los que no nos queda claro. Recuerden, podemos obtener la ecuación del amplificador operacional por medio del análisis nodal, que tenemos aquí 3 nodos. El nodo de la entrada inversora, el nodo de la entrada no inversora y el nodo de salida. Pero nosotros los nodos que nos importan pues son los de la inversora y los de la entrada no inversora. Entonces voy a analizar primero este nodo. ¿Qué corrientes entran o qué corrientes están en el nodo? Pues sería la de la resistencia I, sería la de la resistencia F y sería la corriente de la inversora, la flechita que iría aquí. Entonces son 3 corrientes, pero no tomamos en cuenta la corriente del inversor. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque es 0. Ajá, exactamente. Porque dentro de la dentro de la idealización, nosotros decíamos que esas corrientes pues son iguales a 0. Entonces, vamos a hacer el análisis nodal solo considerando estas 2 resistencias. Entonces dice, bueno, voy a considerar este nodo, nada más que aquí les había puesto BI, pero es BI, para no confundirlo. Este es BI, de la entrada inversora. Entonces, ¿qué corrientes están entrando en la inversora? Pues bueno, sería la corriente de la resistencia I y la corriente de la resistencia F. Entonces, cuando lo cambiamos a una relación voltaje-corriente, perdón, voltaje-resistencia, nos quedaría VI menos 0 entre RI. Ajá. VI menos 0 entre RI. RF, ¿de dónde a dónde está conectada? De VIN al voltaje de salida. De VIN al voltaje de salida entre RF igual a 0. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Bueno, ahora vamos a sacar la otra ecuación. Cuando yo hago el análisis nodal del voltaje NI, que es el voltaje de la no inversora, ¿qué tendría que decir? Pues el voltaje de la no inversora es igual al voltaje de entrada. Es que ya sé por qué. Mejor lo voy a dejar al revés. No se van a confundir. El voltaje de la no inversora va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Sí? Ahora, recordemos, ¿qué nos dice nuestra segunda regla? Nuestra segunda regla de oro nos dice que no hay diferencia de potencial entre la entrada inversora y la entrada no inversora. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje de la no inversora es igual a la de la inversora. ¿Y eso para qué me sirve? Pues bueno, entonces en esta ecuación yo puedo sustituir todos los BI por los voltajes de entrada. Y entonces me va a quedar voltaje de entrada entre RI más voltaje de entrada entre RF menos el voltaje de salida entre RF. Aquí, ¿quién es a la que me importa conocer? ¿El voltaje de entrada o el voltaje de salida, RF o RI? El voltaje de salida. El voltaje de salida. El voltaje de entrada lo conozco porque es la fuente de voltaje. Y las resistencias, pues yo los debo de saber. Entonces, despejando esta ecuación, haciendo la álgebra de esta ecuación, llegó a esto. El voltaje de salida es igual a RF por RF más R1, Simplificando toda esta álgebra, llegamos a esta conclusión. El voltaje de salida es igual a 1 más RF entre RI por el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué observamos de diferente con respecto al amplificador inversor? En la señal no se invierte.
En el otro teníamos un voltaje de salida es igual a menos RF entre RI por el voltaje de salida. Entonces, en este no tenemos voltaje negativo, es decir, este no invierte la señal. ¿Qué otra cosa? En este, la ganancia sí está dado por RF entre RI, pero más 1. Es decir, este tiene un factor o una ganancia, una ganancia mayor que el inversor. Pero también tiene otro, eso hace que tenga otra característica, como que, por ejemplo, si yo hablo de este amplificador, que es el inversor, que tiene esta fórmula, este amplificador, aunque se llama amplificador, yo también lo puedo utilizar para disminuir el voltaje. Por ejemplo, si yo tengo que RF es de 5 o de 2, RF es de 2 y RI es de 4, pues entonces RF entre RI va a ser 2 entre 4,5. Quiere decir que aunque se llame amplificador operacional, yo puedo tener a las salidas voltajes más pequeños que el de las entradas. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Y qué pasa con esta configuración? Con esta configuración, yo no voy a poder, debido a este 1, aun cuando yo haga RF mucho más pequeña que RI, no voy a poder tener a la salida un voltaje más pequeño que el de la entrada. Aquí sí, a menos el voltaje de salida tiene que ser igual que el voltaje de la entrada. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Okay. Capítulo 6. Okay. ¿Cómo creen que se llama esta configuración? No, ni idea. Pues, o sea, como buenos ingenieros no nos quebramos la cabeza con los nombres. Se llama amplificador no inversor, porque amplifica la señal, pero no la invierte. Entonces es un amplificador inversor. Entonces, Qué bonito. ¿verdad que sí? No, así somos de simples y hermosos los ingenieros. A ver, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Dice, determinen los valores este es para el amplificador inversor, para esta fórmula y esta configuración. Entonces, dice, determinen los valores de RI y de RF para que el voltaje de salida de un amplificador inversor sea de 5, cuando la entrada es de 5 volts, de menos 1,5. A ver, ayúdenme a resolver estos ejercicios para ver si no tienen duda alguna.
¿Si se pudo o no se puede? ¿Tenemos que hacer todos mis? Sí. Ah, ok. Por ejemplo, en el uno tenemos que sacar el valor de RI y RF o solamente como la equivalencia. No, las dos. Bueno, pueden ser los dos. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una sola ecuación, pero tenemos dos incógnitas, que es RI y RF. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es, o lo que puedo hacer es suponer el valor de uno, ya sea de RI o de RF, y obtener el valor que tendría que tener la otra. Ah, ok. Ajá. Ajá, volvemos a lo mismo. Aquí lo que importa es la relación en las resistencias. La relación de las resistencias es lo que me va a dar la ganancia. Obviamente, los valores de las resistencias tienen otras afectaciones. ¿A qué me refiero? Si yo elijo resistencias muy grandes, pues sí se va a cumplir la condición de que el voltaje me lo va a amplificar en X proporción, pero voy a tener una menor corriente porque tengo resistencias muy grandes. Pero como ahorita no tengo la limitación de que no me están diciendo tiene que pasar tal corriente o necesito tal corriente, no me preocupo por eso. Maestra, en el primero sí sale RI como 1 y RF como 3.33. ¿Mande? Bueno, ¿qué sale en el primero? Porque me salió 1 y 3.33, pero no sé si esté bien. Sí, a mí también me salió eso. Le puede dar cualquier valor. ¿A qué me refiero? Porque puede ser que yo diga, yo voy a suponer que RI es igual a 3, no sé, a 4.7 kilos. Entonces, pues si yo supongo una RI de 4.7 kilos, pues RF va a tomar otro valor. Si alguien supuso una de 1 kilo, pues RF va a tomar otro valor. O sea, hay múltiples soluciones. Entonces, mientras se cumple esa condición, está bien. ¿Me expliqué? Sí, maestra, gracias. No, de nada.
¿Listo, chicos? Sí, Miss. Sí. ¿Todos ya los terminaron? Sí, maestra. Ok. Salud. Gracias. A ver, entonces en el segundo ejercicio, ¿qué les dio? Ok. En el 3, Ahí a mí me dio R1 1 kilo y RF 208.3. ok. Miren, en el ejercicio 2 hicieron algo, más bien, hay algo que no vieron. Dice, determine los valores de RI y de RF para que el voltaje de salida de un amplificador inversor sea de 5 volts cuando la entrada es de 0.84. ¿Qué pasa ahí? Da una resistencia negativa, ¿no? Tendría que dar una resistencia negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vemos ahorita rápido, en un minutito. Yo puedo conectar amplificadores operacionales en cascada. Es decir, yo puedo tener esto. Rápido, ahora que quiero ser más rápido, nomás no me deja. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que tener esto. Esta la puedo quitar, de hecho. Pero bueno, la podría dejar. Entonces, aquí tengo el voltaje de 0.8, ¿sí era? Y aquel de 5. Ahora sí, ¿qué valores de resistencia les dieron? RF, ¿Es en el 2? en el 2. Es menos 5.95. 5.95. Bueno, imaginen que este es un 5. Y esta supongo que de 1. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y este era 0.84.
Cuando yo haga este operacional, ¿cuál va a ser mi voltaje de salida? -5, porque no puedo tener resistencias negativas. La resistencia negativa como concepto existe, pero físicamente no hay una resistencia negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que yo hago es conectar otro amplificador operacional con resistencias iguales, es decir, para que la ganancia sea 1, para que no me lo amplifique, y lo único que va a hacer es invertirme el voltaje. A estos serían dos amplificadores inversores conectados en cascada. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, Bueno, chicos, que tengan excelente día, excelente puente y nos vemos el miércoles. nos vemos, Miss. Gracias, Sí, maestra. hasta luego. Bye. No, de